Gracias de verdad por la oportunidad de este maravilloso encuentro. Y quiero subrayarlo así porque creo que tan o más importante que los temas que hemos debatido ha sido reencontrarnos, vernos a los ojos, abrazarnos, reafirmar nuestras convicciones, recordando a nuestros líderes, como hicimos con Óscar Moyohuanca el primer día, y también recordar que en estas batallas difíciles en las que a veces nos sentimos un poquito solos, solas, en realidad somos muchos que nos estamos acompañando, y eso de verdad se los agradezco porque ha sido una maravillosa oportunidad para recordarlo, ¿no? Y lo otro que me parece sumamente valioso de este espacio es, como ya se resaltó en otro momento, es que ha sido sumamente diverso, ¿no? Actores de diverso tipo que han venido con distintas miradas desde las universidades, desde sus comunidades, desde la política, dirigentes, etcétera, etcétera, que han hecho de este un diálogo muy, muy rico. Y creo que es justamente este tipo de diálogo así de diverso que necesitamos para relanzar la descentralización y primero repensar la descentralización, porque sí creo, como adelantaba un poco Yamila, que estamos en un momento crítico, ¿no es cierto? Porque esos pueblos que supuestamente, ¿no?, deberían haber sido los beneficiarios y los defensores de la descentralización, valgan verdades, están o estamos un poquito desencantados, ¿sí o no? Y hay varios factores que explican esto, ¿no? Y una cosa que no podemos dejar de mencionar, aunque duela, es que sí ha habido cierto nivel de ineficiencia y corrupción en nuestros gobiernos locales y regionales. Y con eso no quiero decir que el gobierno central sea, ¿no es cierto?, todos santitos y eficientes, no. Pero esperábamos que en los gobiernos locales y regionales la cosa fuera un poquito diferente y lamentablemente no ha sido así. Revisaba unas cifras de propuestas ciudadanas un poquito antiguas del 2018, pero creo que valen todavía, probablemente se haya incrementado incluso la cifra que decían, 2018, que había cerca de 40.000 autoridades de gobiernos locales y regionales con procesos por corrupción. Y 800, más de 800, no recuerdo la cifra exacta, de proyectos de obra pública paralizados por corrupción. Pero creo que ese no es el único tema. Creo que también hay un problema más político. ¿En qué sentido? Se suponía que la descentralización iba a acercar el Estado a nuestros pueblos, a nuestros territorios, a nuestras realidades. Se suponía que la descentralización iba a lograr que el Estado nos acompañe en nuestras luchas, en nuestras demandas particulares, pero que también nos ayude a construir proyectos colectivos para nuestro distrito, para nuestra provincia, para nuestra región, pero nuestros gobiernos regionales y locales han terminado convirtiéndose lamentablemente a veces más en tramitadores de proyectos, ¿no? Y cuánto tiempo tienen que invertir nuestros alcaldes y gobernadores viajando a Lima, tocando la puerta del ministerio para que por favorcito le den presupuesto a mi obra. Es inaceptable, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que es importante en este relanzamiento de la descentralización pensar en los temas administrativos, institucionales, las reglas de juego que hay que cambiar, pero también en cómo le damos sentido político a la descentralización, ¿no? Lo digo porque sobre lo institucional y administrativo muchos expertos han discutido, hay un buen diagnóstico, creo yo, hay varias propuestas. Por ejemplo, la necesidad de que se relance, ¿no?, el Consejo Nacional de Descentralización, como decía Yamila, un espacio de diálogo de los distintos niveles de gobierno, pero no solo para ver cómo sacamos adelante tal o cual proyecto, sino para pensar estratégicamente cómo logramos una efectiva descentralización, cómo corregimos las cosas en el camino, ¿no? O, por ejemplo, se ha planteado que nuestros planes de desarrollo maravillosos, ¿no es cierto?, tienen que tener pues algún nivel de obligatoriedad, porque si no quedan bien bonitos, ¿no es cierto?, encarpetados, y ni siquiera nosotros los conocemos ni se implementa, ¿no? Tienen que tener algún nivel de obligatoriedad y tiene que haber un mayor nivel de participación de la ciudadanía en la elaboración de estos planes y en otro tipo de decisiones, ¿no? Y creo que es fundamental algo que se ha venido diciendo a lo largo de este evento, y es que tiene que haber una planificación estratégica con enfoque territorial, ¿no es cierto? Y para eso tiene que haber nuevamente mucho diálogo entre el nivel local y el nivel central, ¿no? Para que lo que vamos diseñando desde el nivel local
también el gobierno central lo vaya reconociendo y no ocurra, como decía Yamila, que justamente sabotajes. Sí. Para que no ocurra que justamente, ¿no?, ahí donde, por ejemplo, desde nuestro distrito hemos acordado que va a haber un rico valle productivo, que vamos a invertir en la agricultura familiar sostenible, desde Lima nos imponen un proyecto minero y nos abren un gran trabajo, ¿cierto? No puede ser. Pero creo que es fundamental también, y estoy retomando en realidad lo que ustedes, compañeros, compañeras, han dicho a lo largo de estos días, que hagamos un esfuerzo de planificar estratégicamente el territorio desde la macro sur, desde nuestras autoridades, pero también nosotros, como estamos haciendo ahora, como hemos empezado a hacer en este evento, ¿no es cierto? Quizás nos hemos quedado un poquito más en el diagnóstico, falta avanzar en la propuesta, pero está bien, ¿no? Y para eso creo que es fundamental, como decía hace un momento, recuperar ilusión, darle sentido político a la descentralización, a la planificación desde los territorios. Y para eso creo que hay una condición primera que varios de ustedes también han mencionado a lo largo de estos días, y es que tenemos que descolonizar nuestras instituciones, pero también nuestras mentes, compañeras y compañeros, ¿no es cierto? Y me refiero a dos cosas. Uno, tenemos que superar esas fronteras en nuestros territorios que ¿quiénes crearon? ¿Nosotros? Nos las impusieron otros, desde fuera, desde Lima, ¿no es cierto? Generando incluso rivalidades y competencias entre nosotros cuando somos pueblos hermanos que tenemos, sí, nuestras diversidades, ¿no es cierto?, pero que tenemos luchas y sueños comunes, también lo hemos ido conversando a lo largo de estos días. Y lo otro es que tenemos que reivindicar nuestro poder, hermanas, hermanos, porque bien bacán rajamos del centralismo limeño, pero muchas veces nos quedamos de brazos cruzados esperando a ver qué dirá Lima, sí o no, ¿no es cierto? Esperamos, ¿no es cierto? Entonces es fundamental recordar que desde el sur podemos y debemos marcar la pauta, como ya lo hemos hecho en varios otros momentos de nuestra historia. Desde aquí, desde el sur del Perú, se lanzaron los primeros gritos de emancipación contra el poder colonial. Recordamos a Tupac Amaru, Micaela Bastidas, que ojo, no era solamente la compañera de José Gabriel, ¿no es cierto?, pero de eso podemos hablar en otro momento. Pedro Vilcapaz, o como se recordó en la mesa de la mañana, me parece, desde aquí, desde el sur, se hicieron las primeras reformas agrarias. ¿De manos de quiénes? De los propios campesinos y campesinas, en el Valle de la Convención. Y luego las tomas de tierras en Andahuaylas, en Puno, desde aquí. No le pedimos permiso a nadie. Como decía la hermana Virginia esta mañana, o ayer creo, no podemos esperar que otros vengan a hacer los cambios que necesitamos. Nosotros los tenemos que hacer. Voy por una agüita. Si tengo, ¿cuántos segundos, José? Ay, ya. Con descuento por la hidratación. Y el micro. Y creo que es valiosísimo lo que hemos avanzado en hacer en estos días, que es construir la segunda pregunta, para ser disciplinada con lo que se nos ha preguntado, una agenda, una plataforma común. Pero si se dan cuenta, en estos días ha ocurrido otra cosa en el sur. Este maravilloso seminario que marcará historia, compañeras y compañeros, y nos acordaremos en 10 años, ¿se acuerdan ese seminario en el sur? ¿Cómo empezamos a construir esta agenda que hoy tenemos y que estamos implementando? Pero al mismo tiempo ha ocurrido un, ¿qué cosa? Paro macrorregional. Podemos decir que ha sido débil, no ha sido contundente, no ha estado bien organizado. Sí, 1000 cosas. Pero se ha dado. Distintas organizaciones, ¿no es cierto?, de distintos territorios de la macrosur se han puesto de acuerdo en una agenda que habría que mirar. ¿Qué cosa han dicho? Han dicho medidas, y de paso, ¿no es cierto?, le han exigido al gobierno y al Congreso, ¿no es cierto?, para que no se laven las manos tirándole la pelota el uno al otro, ¿no?
medidas para paliar el alza de los alimentos, lo que nos desespera a todos, ¿no es cierto? De los combustibles, masificación del gas, las juntas de regantes han dicho necesitamos fertilizantes, necesitamos agua, proyectos de riego porque no llueve, ¿no es cierto? Y en fin, un conjunto de otras medidas más, que pueden aparecer como muy coyunturales, ¿no es cierto? Muy concretas, pero que de alguna manera también nos plantean los temas de fondo que hemos estado discutiendo en este seminario, ¿no? Ya lo decía Yanira y lo voy a repetir para que veamos además que hay coincidencia, ¿no es cierto? El tema del acceso al combustible, ¿no es cierto? Se pueden implementar algunas medidas temporales, el impuesto selectivo al consumo y no sé qué, pero la mejor solución sería, sin lugar a dudas, masificar nuestro gas. ¿Dónde está el gas de Camisea? En el sur, acasito, en la convención, o sea, lo tenemos a la mano. Sin embargo, en 15 años, un poquito más ya de explotación, la mitad lo hemos exportado, lo hemos rematado, y la otra mitad, como decía Yamira, se ha ido a Lima, Ica, Callao. Y aquí, ¿quién tiene un tubo de gas en su casa? Nadie, ¿no es cierto? Otra sería la historia si se hubiera hecho a tiempo lo que desde el sur habíamos reclamado tanto. Y aquí quiero advertir, ¿no es cierto?, como decía Yamila, que luego de que nos han mecido tantas veces con que ya el gasoducto del sur, hasta recuerdo haber estado en la Plaza de Armas de Quillabamba inaugurando el gasoducto del sur como el primer tubo, ¿no es cierto?, efectivamente, desde el gobierno central se ha emitido hace unas semanas en el plan de competitividad, Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, se dice que sí, el gasoducto del sur, que ahora le llaman el SIDGAS, nada más les gusta cambiar el nombre para, no sé, está en la lista de proyectos priorizados y se dice que en 2023 se va a contratar un nuevo estudio para evaluar el recorrido, la ruta, para que en 2025 se convoque una nueva licitación, cuando ya hay una ruta trazada, cuando ya hay un montón de estudios que dicen claramente por dónde tiene que... ¿No es cierto? Entonces, otra vez nos quieren mecer con la idea de un nuevo estudio, cuando ya tenemos 1000 estudios que nos confirman que ese proyecto es necesario, rentable y viable y que tiene que hacerse ya, ¿no es cierto? Otro tema de la agenda del paro, que hemos hablado mucho acá también, que es el tema del agro, ¿no? Estamos enfrentados a alza de precios de los alimentos, en parte, compañeras y compañeros, porque el Perú, paradójicamente, mega biodiverso como es, importa cada vez más alimentos. Nos volvemos dependientes, teniendo nuestra papita, nuestra quinoa, del trigo, ¿no?, del maíz amarillo duro, los aceites, estamos importando alimentos, importando fertilizantes desde Rusia y desde China. Imagínense cuando aquí podríamos fabricar nuestros propios fertilizantes porque tenemos la materia prima, ¿no es cierto? Y una mega biodiversidad, una tierra rica, productiva, que podría asegurar nuestra alimentación balanceada, saludable, ¿no es cierto? Y permitirnos seguramente exportar también al mundo toda esa riqueza, ¿no? Y en los 10 segundos que me quedan, varios otros temas que se han planteado también en esta agenda del paro, que creo que nos plantean desafíos hacia adelante, ¿no? Cuando se habla de la necesidad de más recursos para salud y educación, que es uno de los temas que está en la plataforma, quiero retomar lo que decía José, particularmente nosotros en el sur, que vemos todos los impactos que genera la minería en nuestro territorio y las ingentes ganancias que están teniendo estas transnacionales mineras, ¿no es cierto?, con nuestras riquezas, tendríamos toda la legitimidad para demandar que se constituya un impuesto a las sobreganancias mineras y demandarlo desde aquí. Pero eso sí, definir bien nosotros para qué se va a gastar esa platita adicional, para que no quede en Lima o en los bolsillos de algunos funcionarios corruptos, sino que se invierta para lo que realmente necesitamos: salud, educación, y una educación que ojalá sea como nos la describía Gavina ahora en la mañana, ¿no es cierto?, donde no se nos prepare para ser mano de obra barata, sino para ser ciudadanos, ¿no?, comprometidos con nuestro país, ciudadanos dialogantes, ciudadanos solidarios, que construyen una cultura
una cultura de paz, ¿no? Entonces creo que tenemos una amplia agenda por construir, varios elementos han sido puestos sobre la mesa, como digo, desde las organizaciones que se han movilizado, desde quienes hemos estado aquí, y creo que el desafío es continuar cultivando estos espacios, continuar precisando, construyendo estas agendas. Y creo que esto es fundamental en la clave, además, para responder a la última pregunta de preservar la democracia. Porque si nuestros pueblos no se sienten satisfechos, no sienten que se está atendiendo a sus demandas, no sienten que se están dando los cambios que necesitan, no van a creer más en la democracia como ya nos está pasando el día de hoy. Y cuando hay desconfianza, cuando hay hartazgo, quienes pueden fácilmente ganar terreno son los que te venden discursos de odio, ¿no es cierto? Discursos de violencia, que te dicen que todo se va a resolver con mano dura y pena de muerte. Y cuando se aplica mano dura, hermanas, hermanos, en nuestro país, ¿a quién se le aplica? ¿A quién? A los que protestamos contra este modelo de desarrollo, a los que pedimos cambios. Entonces, ojo y cuidado, ¿no? Una alerta que dejo ahí puesta, frente a la cual creo que tenemos que responder con lo que hemos sentido y vivido en estos días, ¿no? Este ambiente de diálogo, de solidaridad y reivindicar esos maravillosos valores que se ha dicho que sí están amenazados, se están perdiendo, pero que siguen vivos entre nosotros. La solidaridad, la cooperación, el AINI, el AYU, la MINCA, que creo que es lo mejor que le podemos irradiar a nuestro país, ¿no? Que creo que puede ser una luz para garantizar democracia y paz para el sur y para el Perú. Muchas gracias.